En casi 50 años de historias, Star Wars ha presentado una cantidad inmensa de personajes, algunos más llamativos y carismáticos que otros, pero también están aquellos que han quedado marcados por la oscuridad, el dolor y el sufrimiento. Para entender esto, vale la pena que recordemos las palabras del maestro Yoda. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Y aunque el concepto de la caída al lado oscuro aplica a muchos personajes, hay uno en específico que hoy merece toda nuestra atención. Introducido por primera vez durante los eventos del episodio 1 y posteriormente reintegrado de manera brillante en The Clone Wars, el deseo de ver a Darth Maul protagonizando su propio proyecto audiovisual fue creciendo cada vez más. Y aunque el personaje ha contado con una gran cantidad de novelas y cómics que expanden su historia, siempre hizo falta ver todas esas ideas plasmadas en una serie o incluso en una película, que realmente explorara la complejidad del personaje. Maul Shadow Lord fue anunciado oficialmente durante la Star Wars Celebration Japón 2025, durante el panel del 20 aniversario de Lucasfilm Animation. La serie animada marcó el regreso de Sam Witwer como la voz del icónico Sith, además de funcionar como una continuación directa de la temporada 7 de The Clone Wars. Estrenó el 6 de abril del 2026 y finalizó la emisión de su primera temporada el 4 de mayo en el día de Star Wars. Y tras 10 episodios y 5 semanas de emisión, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿la serie estuvo a la altura de lo que el personaje significa? Definitivamente sí. Maul Shadow Lord terminó siendo una grata sorpresa, una historia oscura y valiente en todos sus aspectos, la oportunidad perfecta para profundizar en la psique de su protagonista, mostrando que detrás de ese personaje malvado y calculador, existe alguien completamente roto, consumido por un sufrimiento constante, marcado por la vida que tuvo que llevar y dañado por las consecuencias de haber confiado ciegamente en el mismísimo demonio. Viendo cómo Maul afronta todas estas dificultades para armar el imperio criminal que está destinado a formar. La serie nos sitúa en el primeros años del imperio, una etapa donde el yugo imperial comienza a expandirse como una sombra que poco a poco consume aquellos planetas que todavía escapaban de su jurisdicción. La animación es excelente, impresiona ver cuánto ha evolucionado a lo largo de todos estos años, alcanzando un nivel donde por momentos realmente parece una producción cinematográfica. Sin duda, un sólido 10 en este apartado. Lo interesante es que la serie no intenta justificar las oscuras acciones de Maul, ni mucho menos convertirlo en un antihéroe. Él sigue siendo egoísta en sus objetivos, aun con aquellos que lo siguen ciegamente, pero incluso él entiende que no podrá hacerlo solo, y en estas épocas tan oscuras los aliados vienen de donde menos lo esperarías. Es justamente ahí donde se introducen a varios personajes secundarios que terminan aportándole muchísimo a la historia. Aunque algunos quedan relegados más que otros, en términos generales cada personaje cumple su rol y propósito. Pero tenemos que destacar algunos en específico. Considero que Devon es por detrás de Maul el mejor personaje de la serie y es quien termina robándose gran parte de la atención. Al convertirse en una pieza clave para los objetivos del Señor Oscuro, Devon termina mostrándonos una faceta mucho más paciente y flexible de Maul, algo no tan común de ver en el personaje. Pero más allá de eso, ella funciona como el verdadero contraste emocional de la historia, ese punto intermedio entre mantenerse en la luz o sucumbir completamente a las emociones oscuras. Y es que ella todavía mantiene entre comillas cierta humanidad y capacidad de cuestionar las cosas, no solo cuestiona a la oscuridad, sino también a la luz. Es el resultado de intentar ser Jedi en tiempos tan oscuros. Pero claro, no siempre hay términos negros o grises. Aunque parece complicado, también hay personajes con moralidades inquebrantables que se mantienen firmes a sus emociones. Ahí es donde entra Daki, quien termina representando el último rastro de humanidad y bondad que todavía queda dentro de Devon. Su maestro, aunque parece alguien ingenuo o ajeno a la realidad de la galaxia, él entiende perfectamente la oscuridad que los rodea, pero se mantiene firme ante sus convicciones. Y es que todo el debate sobre lo bueno y lo malo es interesante. Pero si hablamos de personajes que representan la otra cara de esta nueva galaxia imperial, entonces tenemos que hablar de Lawson, un padre de familia que intenta ser justo y hacer lo correcto en tiempos que es imposible serlo. Se encuentra atrapado entre el deber y la moral, por eso aunque todo le juega en contra, decide hacer lo correcto, aunque eso signifique arriesgarlo todo. Hemos hablado mucho del imperio y el temor que representa, pero si algo hizo muy bien Maul Shadow Lord fue en el uso de los inquisidores. Aunque menospreciados por algunos fans, aquí la narrativa finalmente logra que se sientan como los temibles cazadores de Jedi que siempre debieron ser. La serie les da el espacio ideal para brillar mucho más que en entregas anteriores, imponiendo terror y una presencia realmente intimidante. La dupla de Marrok y de Crow es escalofriante, dignos del Sith que los entrenó.
Y es que hay que hablar de Darth Vader. La serie entiende perfectamente algo que muchas veces otras producciones olvidan: el cómo utilizar a Vader. No necesitaron diálogos ni monólogos para hacerlo intimidante, su sola presencia bastó para cambiar completamente el tono de cualquier situación y dejar a todos los personajes en jaque. Es esa barrera imposible de derribar sin importar cuánto lo intenten, regalándonos no solo fanservice, sino la mejor secuencia de pelea de la serie con catastróficas consecuencias. Enfrentarse a Vader no es una batalla que puedas ganar, es simplemente intentar sobrevivir a una fuerza imparable. Tal como Maul Shadow Lord enfatiza, la caída al lado oscuro es algo inevitable, especialmente en tiempos tan perversos. Y por eso resulta admirable la valentía de eliminar personajes clave con el fin de mostrar esto. Este episodio final en particular, con todos estos matices y personajes, logró transmitir el terror que el Imperio representó para quienes vivieron esa época. Las bases para una segunda temporada ya están completamente establecidas. De hecho, su producción ya fue confirmada, aunque todavía no exista una fecha de estreno concreta. Aún así, es bastante viable pensar que podríamos verla el próximo año. Lucasfilm sigue demostrando que la animación es de los puntos más fuertes de Star Wars. La libertad creativa y una buena historia son las bases que deben tener cada producto de la saga. Admiro muchas decisiones tomadas aquí, especialmente el regresar a Maul como punto central es una idea excelente, porque la serie parece tomar bastante inspiración en aquellas ideas conceptuales de George Lucas que tenía para el personaje en su hipotética trilogía secuela. ¿Qué les pareció a ustedes Maul Shadow Lord? ¿Cumplió sus expectativas? Quiero saber todo allá abajo en comentarios. Haremos más videos sobre la serie y muchas otras cosas más. También aprovecho la oportunidad y el estreno de la película The Mandalorian and Grogu para decir que pronto llegará su video reseña. Aún no he tenido la oportunidad de verla, solo espero que esté a la altura de las expectativas tras 7 años sin que la saga esté en los cines. Ya no tengo nada más que decir. Me despido y que la fuerza te acompañe, siempre.